El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis ni talega, ni alforja, ni sandalias, ni os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su sustento. No andéis cambiando de casa. Si entráis a un pueblo y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que hayan, y decid: está cerca el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más sobrellevadero para Sodoma que para este pueblo. Los 72 regresaron luego muy contentos y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les contestó: veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis tan contentos por todos aquellos que se someten. Estad más alegres, porque vuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Hoy nosotros tenemos siempre esta gran oportunidad de entender algo que solamente en la oración y el ejemplo de Jesús se vive dando. Es una identidad fuerte. Consideren ustedes y piensen que si Jesús no hubiera tenido una identidad que nace de la oración, de la comunión con el Padre, Él no hubiera podido de pronto realizar la tarea a cabalidad como lo hizo. Y por eso la realizó. Si ustedes van al Evangelio a cualquiera de los momentos fuertes en la vida de Él, lo van a encontrar siempre en una actitud. Primero la oración. Velar y orar, les dice a sus discípulos. La oración. ¿Qué lo mantiene a Él realmente claro frente a las tentaciones? La oración. Lo ayuda a tener identidad con la misión que el Padre le ha encomendado. Nosotros no somos la excepción, es que nosotros no somos más que Jesús, pero tenemos que, como Jesús, tener presente que si nosotros mismos queremos tener parte y reclamar, en el buen sentido lo digo, lo que es participación en la gloria, como Jesús, tendríamos que asumir también que es necesario cultivar una identidad nuestra como bautizados, como adheridos a Cristo, para entender el mismo Evangelio del día de hoy. Porque cuando uno entiende que ha sido adherido a Él, cuando uno vive una búsqueda continua de la identidad también a través de la oración personal, la oración comunitaria, esta que estamos teniendo aquí, nosotros nos vamos dando cuenta que entonces vamos también teniendo los elementos que necesitamos para no sucumbir ni traicionar la misión que se nos está entregando y se nos recuerda en el día de hoy. Por eso es que tendríamos que entender, todos los cristianos tenemos esta vocación misionera de la cual habla la palabra de Dios en esta mañana. Él designa, y en este caso es el Evangelio que designa otros 72 y los manda por delante de dos en dos, porque es que Él quiere que ellos preparen el lugar para donde Él va a ir. Él se dirige hacia Jerusalén.
y quiere que ellos preparen, y por eso les decía, miren ustedes la mies como es de abundante, los obreros son pocos. Por eso tenemos que rogar al dueño de la mies que envíe operarios, porque todos tenemos, mis queridos hermanos, esta vocación, tenemos la obligación de predicar y anunciar el Evangelio de Jesús, y es algo evidente para todos nosotros como bautizados. El Evangelio de San Marcos al final dice que Jesús manda a sus discípulos a ir por el mundo entero predicando la buena nueva a toda la creación. Y es que nosotros, que somos esa iglesia de Jesús, que es una iglesia que es misionera, es una iglesia que tiene que entender su tarea. Bien, en la época del beato Pablo VI, en esa famosa encíclica con la cual fuimos formados muchos de nosotros en el catecismo de la iglesia, y en su momento fuimos formados para ser catequistas, como fue la famosa Evangelio Nunciandi, el Papa dice literalmente: la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión especial de la iglesia. Esa es nuestra tarea: hablar de Jesús, hablar de la presencia de Jesús entre nosotros. Y por eso evangelizar constituye esta vocación propia de la iglesia, es su identidad, mis queridos hermanos, más profunda. Por eso hoy cuando escuchamos a Jesús, o cuando escuchamos narrar en el Evangelio la elección de estos 72, que se hace referencia sin duda a todos los pueblos de la tierra, y esto lo podemos contemplar también en el Génesis y en el libro de los Números, todos los pueblos de la tierra, porque es que estemos convencidos que cada uno de nosotros tenemos esta vocación misionera, y lo importante es que acertemos en el modo concreto que debemos realizar esta tarea. Todos la podemos realizar. Nosotros tenemos que quitarnos de aquí de la mente ese esquema en que nosotros creemos que para ser misionero yo tengo que dejar por lo menos la ciudad de irme para Chocó, por ejemplo, y creo que eso es misionero. Y por eso pues yo no lo puedo hacer, porque yo tengo mis obligaciones, tengo mi trabajo, tengo mi hogar, etc. Porque es que nosotros lo que tenemos que entender es que estamos llamados a adaptarnos cada uno de nosotros al momento y las circunstancias que estamos viviendo. Cada uno tiene su familia, cada uno tiene su trabajo, cada uno vive un contexto comunitario, en su edificio, en su conjunto. Cada uno de nosotros mire ese contexto y piense que ahí es donde, siendo fieles al Evangelio, estamos llamados nosotros a anteponer nuestra vocación cristiana y misionera a cualquier otro tipo de ocupación o de trabajo que por vocación o por profesión tengamos que realizar también. Y esto hay que entender. Cuando se nos pide sobreponer, a nosotros se nos pide anteponer, esa vocación cristiana a lo que tengo yo como profesión. Es una invitación para que nosotros entendamos: yo tengo que ser un profesional que en su tarea, que en su campo muestre la presencia de Dios. Eso es lo que se refiere cuando se nos pide anteponer esa vocación cristiana a la labor profesional. Yo tengo que ser en ese ámbito quien comunique mediante mi profesión la presencia de Dios, los valores, los principios. Piensen ustedes, o pensemos, hoy lo he dicho, que en este contexto en el que estamos nosotros y en esta sociedad nuestra, hablando de toda esta realidad de nuestra propia patria, esta realidad que estamos hoy teniendo, pensemos en cómo, si nosotros anteponemos lo que es esta vocación cristiana a toda esta realidad, no existiría la corrupción. No existiría este flagelo que hoy estamos teniendo de violencia ni nada más. Porque si nosotros escudriñamos, vamos a encontrar que en estos puestos, o en estos, digámoslo así, en estas direcciones, en estos liderazgos, si no todos, la gran mayoría son bautizados. Son personas que hicieron su primera comunión en colegios de mucha tradición. Y sin embargo, uno se pregunta: ¿qué les pasó? Si ellos también estaban llamados a anteponer a todo lo que era su tarea la necesidad de estar hablando con sus opciones personales de lo que significa la honradez, la responsabilidad, el bien común, etcétera, etcétera. Y esto mismo nos tendríamos que decir cada uno de nosotros. Como muchas veces encontramos estamentos donde las personas que atienden son inhumanas,
no tienen en cuenta precisamente a sus hermanos y el sufrimiento de ellos. Y hay veces que entramos en una institución, por ejemplo, de salud y tenemos que corroborar que enfermeras y médicos muchas veces no tienen humanidad para tratar al paciente, no tienen humanidad para tratar el momento duro que vive alguien quien está precisamente padeciendo una enfermedad terminal. ¿Por qué? ¿Qué les pasó? Están anteponiendo a lo que es su vida espiritual todo lo que es el ejercicio de su profesión, no al contrario. Y ahí es donde el Señor nos pide a todos nosotros que nosotros no somos primero trabajadores y después cristianos, no, sino que lo cristiano debe marcar cualquier trabajo u ocupación que realicemos. Vuelvo a decir, ¿qué tan especial sería que nosotros en este país mayoritariamente católicos asumiéramos el rol que nos compete desde la fe y que tratáramos precisamente de impregnar todos estos estamentos de valores y principios? Esto cambiaría totalmente. Por eso nuestra condición misionera debe constituir, como dijo el Papa Pablo VI, nuestra identidad más profunda. Ya que lo único que tendríamos hoy que tener siempre también en cuenta es que el Señor nos ha advertido, y por eso yo les digo, como esa realidad no se da, piensen que todos ustedes van en medio de este mundo, van como corderos en medio de lobos. Tengan eso como claridad. Tengan eso, que si a mí me rechazaron, ustedes no son excepción. Vuelvo otra vez, ustedes tienen que buscar ser no más que Jesús, pero como Jesús, quienes viven coherentemente. Y ustedes van a tener que entender que para poder en el medio de ese mundo resistir todos los embates que ese mundo les está tratando de dirigir para hacerlos desistir de su tarea, de su misión, de andar transparentes, de andar coherentes, de no dejarse muchas veces contagiar por antivalores, etc. Ustedes tienen que estar fuertes y fortalecidos, es oración, fortalecidos es la comunión, fortalecidos es estén atentos a la palabra de Dios. Esto no exige o no nos está pidiendo ningún tipo de fanatismo, sino la responsabilidad precisamente de corresponder al amor de Dios. Vivan ustedes y tengan en cuenta que de pronto ese rechazo ustedes lo logren precisamente aguantar, teniendo en cuenta lo que dice el día de hoy: los nombres de ustedes pueden estar inscritos en el reino de Dios. Esto es lo que más nos tiene que a nosotros realmente motivar para hacer las cosas bien. Y por eso cuando el Señor dice en el Evangelio, no se den a la tarea de llevar talega, ni alforja, ni sandalias, etcétera, etcétera. Es decir, no busquen tener seguridad en este mundo, en las cosas de este mundo. Tengan la seguridad en aquel que está llamado precisamente a fortalecer su tarea, porque su tarea es sembrar. Y a Él le compete ayudar a crecer lo que ustedes están sembrando. Eso es lo que les debe interesar siempre en todos los momentos de su vida. Por eso no caigamos en la tentación nunca de querer imponer nuestro cristianismo por la fuerza con cierto tipo de prepotencia, ostentación o con orgullo. No, nosotros no podemos colocarnos en esa tarea precisamente de hacer que los demás huyan. No, tenemos que atraer. Y uno atrae a las personas cuando su comportamiento realmente deje entrever claridad. Cuando nosotros debemos demostrar siempre ante los demás con mansedumbre, con humildad, con deseo de servir y no de dominar. Y de ahí que Jesucristo, cuando después de su resurrección se presenta a los discípulos, ¿qué es lo primero que les dice cuando se presenta a ellos? La paz sea con ustedes. Eso es lo que les dice, no más. La paz sea con ustedes. Por eso nosotros también, como seguidores del Señor, debemos ser hombres de paz, pacíficos y pacificadores. Ya decía precisamente, hoy me hemos traído a colación a San Francisco de Sales, cuando él llega a decir que se atraían más moscas con una gotica de miel que con 100 barriles de vinagre. Eso lo decía él. Y esa es una realidad. Si nosotros atraemos, que atraigamos es por la coherencia de nuestra vida. Porque somos personas respetuosas, somos tolerantes, somos personas con capacidad de corrección fraterna, somos personas con un temor de Dios tan claro que no somos nunca capaces de llegar a juzgar aceleradamente a nadie y de dañar la honra de nadie con nuestros comentarios. Por eso la frase de Jesús, como corderos en medio de lodo debemos
aplicarlo a nosotros mismos antes que pensar en todos los demás lobos, los primeros. No tratemos de ver a los demás como lobos, sino sobre todo mostrémonos más bien, mis queridos hermanos, como corderos dentro de todos los ambientes en los que trabajamos. Tratemos más bien, y esto lo traemos a colación de este viernes inmediatamente pasado, que era el primer viernes, tratemos de invitar al corazón de Jesús, cuya fiesta celebramos siempre siendo nosotros mansos y humildes de corazón. Por eso, como lo hemos dicho, estemos más bien alegres, porque si nuestra actitud es coherente y nuestra actitud corresponde a la voluntad de Dios, habrá muchos que se sientan interpelados, se quieran acercar. Alegrémonos no tanto por ellos, dice el Señor, porque ellos la alegría la tienen en el Señor, sino alegrémonos porque nuestros nombres pueden estar grabados en el reino de los cielos. Que la Virgen María, ella nos enseña a nosotros claramente la humildad, que es lo que la hace grande dentro de todas las criaturas, nos ayuda a alegrarnos de que Dios haga a través de nosotros también obras grandes, pero desde el momento en que en una clara identidad cristiana nos demos a la tarea de ser evangelizadores en el contexto en el cual caminemos a diario. Amén.